La maternidad viene con muchas preguntas y pocas respuestas, con muchas dudas y definitivamente con pocas certezas. Por eso, en esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast decidimos dejar a un lado los manuales de instrucción y centrarnos en lo único que sabemos, que no hay fórmulas mágicas en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Aquí cuestionamos todo, incluso nuestra primera temporada. Aquí nos hacemos preguntas incómodas. Dudamos de estilos de crianza totalizantes, de la madre perfecta y de los estereotipos y roles impuestos. En esta temporada, las preguntas, el debate y la conversación colectiva serán los protagonistas. Quédense, hablemos y construyamos juntas muchas formas de maternar. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas y bienvenidos a La Mala Mamá Podcast, un capítulo más de esta segunda temporada. Este capítulo es muy bonito, vamos a hablar sobre educación sexual y diversidad sexual, pero primero quiero saludar a Tati, la insumisa. ¿Cómo estás, Tati? Hola, Mafe, muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien. Bueno, nuestro invitado es un invitado muy especial porque aparte que es mi amigo, es una persona muy tesa en lo que hace. Juan Tarquino, licenciado en Artes Escénicas, actor, bailarín y director de teatro y danza. Es pedagogo y curador artístico y drag queen colombiana con Miss Leslie Wolf. Bienvenido, Juan, y gracias por acompañarnos. Ay, a mí esas presentaciones me cuestan todavía, como que no sé, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación, me encanta estar acá con ustedes dos, de verdad que es un espacio, pues yo siempre quiero estar metido en todo lo que Tati está. Yo soy fan número uno de todo lo que ella hace, de todo lo que piensa, de todo lo que dice, y que ustedes dos me hayan invitado, un par de mujeres increíbles, pues de verdad me llena de muchísimo honor. Somos dos fans de Tati. Todas y todos somos fans del otro. Ay, no, los quiero. Me encanta, bueno, recíproco. Totalmente. Bueno, empecemos, Juan. Vamos a empezar como con el tema del cuerpo, que es un tema muy importante y creemos que es olvidado y minimizado en la educación tradicional. Cómo el conocimiento del propio cuerpo permite o facilita el autocuidado y la aceptación de nosotros mismos, y por qué hablar del cuerpo es importante en una educación desde la diversidad. Bueno, yo siento que hablar del cuerpo es un llamado también hacia algo que Feldenkrais llamaba como autoimagen, que se replica de una u otra manera en no solamente la autoestima, sino nuestra manera de relacionarnos con las otras personas. Es muy importante no solamente entender el cuerpo como una herramienta de expresión o una herramienta de creación, sino también como esa frase tan terrible, o bueno, en la que no estoy muy de acuerdo, pero que la usa mucha gente, y es que mi cuerpo es mi templo. Claro, mi cuerpo es mi templo en la medida no en que yo lo santifique, sino más bien deconstruya un montón de cosas que hay alrededor de mi templo, elaborado a partir de unos imaginarios completamente heteronormados, dentro de unos cánones de belleza, pues para las que nadie, ni siquiera yo creo que la mujer 90-60-90 o el hombre musculoso nunca llega a sentirse completo, debido a que está tratando de trabajar siempre para llegar a llenar esos estereotipos como tan complicados de hacer. Es decir, esto lo que permite es, o lo que no permite es construir a un ser humano o a seres felices, libres, un poco dueños de su cuerpo como manera de expresión, y no me refiero a lo artístico. Es por eso tan importante la educación, que en la educación tradicional, primero hacer no sé, una tabla rasa, una tabla rasa, algo tendrá que hacerse en esa educación, porque como todo está llevado hacia lo teórico o las fórmulas, hace falta un poco como explorar un poco este tipo de espacios pedagógicos donde en efecto no hay fórmulas, donde no solo el profesor o el pedagogo o la maestra tendrá que replantearse esas fórmulas clase a clase, sino también les chiques que se enfrentan a
ese tipo de experiencias. Yo siento que la experiencia artística, no solamente a nivel corporal, sino a nivel sensitivo o sensorial mejor, es completamente necesaria, obligatoria para cualquier ser humano. Un médico con unas clases de arte, teatro, danza, música, lo que sea, va a ser un mejor médico porque va a poder estar un poco más cercano. No quiero decir que con esto la logre, por supuesto no, el camino es largo, pero estará un poco más cercano a esa utopía que es la empatía, ¿no? Y es ponerse un poco en los zapatos del otro. ¿Pero por qué? Porque entendió, conoció y reconoció su cuerpo a través de una experiencia artística. Juan, hay algo que también está como muy relacionado con esto que hablas, y es que en realidad cuando somos niños, pues poco se nos habla de nuestros cuerpos. Tampoco se nos habla sobre los cambios que se van generando a medida que crecemos. Es casi como un tabú. ¿Cómo hablar con las niñas y los niños y las niñas sobre sus cuerpos por fuera de discursos prejuiciosos, gordofóbicos, para que sea una conversación muy genuina, sin tabúes, sin eufemismos? ¿Y a qué edad también podemos empezar a hablar de eso? ¿O cómo sería esa conversación? ¿Cómo se entabla? Yo creo que lo primero que debemos hacer como adultos y con todo el respeto de pedagogos y pedagogas de alta tradición es entender que nuestro papel en ese tipo de conversaciones como adultos no es hablar. De hecho, no es una conversación. Esto debería ser un monólogo del niño o la niña. Es un poco ser el oyente pasivo, no a manera de terapia para dar una solución, porque creo que hay muchas cosas que uno como adulto no tiene resueltas. Y si nos vamos un poco como a la pregunta que tú haces, Tati, la verdad es un borrón y cuenta nueva. Es algo que, si bien no estamos en la misma de hace 20 años, sí es importante reconocer que todavía nos hace falta muchísimo construir. Estamos en un país donde no creemos en la juventud, donde no creemos en las nuevas propuestas de la juventud, pero también en un país donde la juventud no cree en lo que sucede de los 30 para arriba. Es una cosa rara, ¿no? Porque a los 25 ya estás muy viejo para los adolescentes, pero estás muy joven para los adultos. Entonces, y tú a los 25 todavía estás tratando como de decir, espere, pues yo tengo un cuerpo así, así lo quiero aceptar. Es complicado porque es una cuestión cultural, es una cosa que incluso hace parte de nuestra genética. Nuestro discurso está, el discurso errado o erróneo o disfrazado un poco también como de muchas cosas positivas, está desde la mamá que le dice a la niña, levántate sin que se te vean los cuquitos. Entonces eso lleva a que la niña crezca en su adolescencia y al dar un bote en clase de teatro o en clase de danza, lo que haga es pararse con las rodillas juntas, los pies separados, tenga un problema gravísimo cuando sea más grande en las rodillas y cree esa imagen, por más liberadora que sea, cree esa imagen de no puedo mostrar porque soy yo la culpable de mostrar. No soy responsable, sino culpable, y el otro no es ni culpable ni responsable porque soy yo quien lo está promoviendo. Es una cuenta de una educación completamente llevada por lo ético y moral, entre comillas, del deber ser desde la religión, de cómo debe construirse un cuerpo, ¿no? De cómo una chica, sobre todo, y hago énfasis mucho en las mujeres porque de una u otra manera el cuerpo del hombre siempre será un privilegiado. A un hombre, los chicos le diremos cuando chiquito, ay, sí, cállese gordo, punto. Pero esto le puede, por supuesto, ocasionar traumas post al niño, claro, por supuesto. Pero la mujer, al estar completamente más en una situación de vulnerabilidad con el resto, con ella, crece con una autoimagen completamente equivocada. Quiero hacer un poco énfasis en lo que para mí tiene que ver con la religión o con lo moral, y es que así seamos los más ateos, las más ateas, les más atees, tenemos en nuestra genética la moral, y más en nuestro país, un país de doble moral terrible. Sí y solo sí, en algún momento de la vida, sin importar qué edad sea, en algún momento llegará ese punto de reflexión donde uno se pregunte y se reconozca dentro de un cuerpo que es de uno. Es que además nos enseñan con que el cuerpo no es mío, me lo prestaron, entonces lo juzgo, ¿sí? O lo cuido como si fuera de otra cosa, ¿no? Como si fuera mi celular nuevo. Entonces, quien va al gimnasio
yo tengo que cuidar, yo me cuido mi cuerpo, claro, pero más allá de hacer ejercicio, ¿qué estás construyendo? ¿Cuál es el lenguaje no verbal que estás promoviendo con tu cuerpo? ¿O qué es todo esto de lo no verbal que utilizas al momento de comunicarte con otro? Si bien es cierto que la palabra es una de nuestras primeras maneras de comunicación, olvidamos y relegamos mucho ese lenguaje no verbal que expresa un montón de cosas. Por eso es tan fácil identificar una risa fingida, por eso es tan fácil para muchas personas identificar cuando alguien miente, y ese tipo de cosas que nos lo dice el movimiento y no la palabra. Pero para responder un poco tu pregunta, sí creo que tiene que ser un poco desde la escucha, y no desde la escucha, bueno, ahora te voy a decir cómo vas a solucionar esto, sino desde la escucha un poco desde el que guía o desde el que pregunta para que ese niño, esa niña, ese niñe vaya encontrando poco a poco sus respuestas sin darle un tiempo límite para hacerlo. Siento que lo mejor que podemos hacer nosotros y nosotras como adultos, adultas y adultes es, además de escuchar, decirle a esa persona que nos está hablando, quizá no sea el momento, pero vas a encontrar en algún día de tu vida esa pregunta donde te lleves a responder un montón de cosas sobre tu cuerpo. No te juzgues, eso es muy importante, no te juzgues, abrázate tal y como eres. Está bien la diferencia te va a enriquecer. No estás solo ni sola, y si eres una persona no binaria, tampoco lo estás. Permítete descubrir y explorar muchas cosas. Y el límite solamente lo pones tú en cuanto sientas, en la medida en que sientas que haces o no te haces daño a ti mismo o a ti misma. Juan, sí, si el cuerpo, digamos, todavía es un tabú en la forma en cómo nos lo socializan, digamos que hay una desconexión ahí, ahora imaginemos también o hablemos más bien de la educación sexual, que esas, o sea, de ahí también se deriva como esa enajenación con la diversidad, con nuestros cuerpos, con nuestro placer, sobre todo para las chicas, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo sería una educación sexual ideal para niños, niñas y niñes? Bueno, mira, yo creo que la verdad siempre será, la verdad nos hará libre, nos hará libres completamente, y esto del tabú tiene que ver muchísimo también con dejar de creer tantas cosas que sabemos que no son verdad, como que es tan grave para un niño seguir insistiéndole en la idea de Papá Noel como para un adulto decirle que el amor existe, sí, que esa relación eterna, monógama existe y se puede dar. Por supuesto se puede dar, claro, en la medida en que todo sea consensuado, pero la mentira de Papá Noel nunca será consensuada, siempre será impuesta, ¿sí? Siempre será impuesta, y creo que desde la verdad, nosotros, nosotras y nosotras como padres, madres, o responsables de algún menor de edad, creo que lo mejor será mandar a ese niño o a esa niña o a ese niño al colegio o al lugar de educación o formación, por si no, de pronto no asiste al colegio, pero siempre con un paso adelante sobre la verdad. Ahora, si te llegas a encontrar con alguien distinto, alguien diverso, mejor, vale, no tienes por qué ser su amigo, pero lo peor que puedes hacer es juzgarle, ¿sí? Escúchalo, ¿sí? Déjalo ser, es un poco eso. Yo siento que también, hablando en un contexto educativo básico y medio, el bullying tiene que ver muchísimo con la religión y con lo que la religión espera de nosotros y nosotras. Y desde ahí es que se crean un montón de discursos sobre el otro, para juzgar al otro. Y más desde lo sexual. Creo que lo encerraría en todo eso, en hablar con la verdad. Hay muchas cosas, mi mamá decía, hoy en día los niños saben más que uno. Y sí, yo recuerdo muchas veces, a mí nunca nadie me enseñó a ponerme un condón, por ejemplo. Nunca, jamás. Y cuando mi papá me lo intentó hacer, como a los 21 años, pues yo ya había estrenado condón a diestra y siniestra. Y el niño y el adolescente son gatos, todo el tiempo están curiosos y están un paso más allá de uno. Entonces, tener esas conversaciones desde la verdad y desde la sinceridad, pues no va a tener nada de malo, porque el niño seguramente hasta te va a mostrar su juguete sexual. Sí, o sea, es un poco como dejar de limitar lo que moralmente debería ser un adolescente o un niño. Y además, así yo no esté de acuerdo como padre o madre,
entre más yo le demuestre a mi hijo, a mi hija o a mi hija que puede confiar en mí, podremos construir seguramente pequeñites mucho más libres con lo que ellos quieran ser. Y nos permitirán incluso a nosotros intervenir como guías en su vida, finalmente de su vida. ¿Sí? No, eso de imagen y semejanza mía como padre o como maestro, pues no. No, es ridículo. Yo como profe he visto un montón de casos de papás que dicen es que yo quiero ser el ejemplo de mi hijo, de lo que debería ser, pero después uno se entera que el niño fue un niño no deseado. Sí, o sea, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted proyecta como papá, mamá o profesor o como docente mejor en ese adolescente que usted está criando? Lo que usted no quiso ser, porque es tan egoísta y no permite que él o ella también hagan con su vida que les pertenece, pues obviamente lo que deseen. Sí, solo sí, pues claramente porque uno es el responsable ante lo legal, desde una confianza. Yo siento que es desde ahí la confianza y no alarmarse. Así me alarme cuando mi hijo me diga, tuve sexo anal. Sí, creo que hay que ser un poco actores y decir, ok, bien, y te estás cuidando, te cuidaste. Mira, sabes que acá está un par de condones, porque recuerda que si bien no la dejas embarazada, hay ETS que seguramente tú ya viste, ya conociste, ya algún amigo las tuvo. Sí, conversémoslo, pero confía en mí. Y la confianza empieza no es de ser el ejemplo, pero sí es de tener consecuencias. Y cuando digo consecuencias en educación me refiero es dejar de la amenazadera, ¿no? Si usted no entra, le voy a, y nunca le cumplo. No, si usted no entra, le voy a tal, y así tal cual lo cumplo, hasta que esos pequeñitos nos digan, ok, no, creo que acá estoy fallando en algo y lo mejor que puedo hacer es conversar. Yo creo que la comunicación es la base de absolutamente todo. Bueno, ahora hablemos sobre cómo podemos abordar con los niños conversaciones sobre la diversidad y lo que eso implica. Y también a qué edad, ¿no? Porque a veces yo intento como entrar a algunas conversaciones de solución y digo como que no, a ver, no es el momento todavía, como que hay mucha información. Entonces, ¿en qué momento se puede empezar a hablarles de la diversidad, de lo que eso implica, qué significa, y normalizarlo, ¿no? Claro, yo creo que tiene que ver un poco con el proceso de cada chiqui, con escuchar mucho. Yo siento que uno como adulto responsable es justamente eso, un oído inmenso a ver cómo reacciona en cada momento esa personita que está con nosotros desde la familia o desde el colegio. Y es eso, desde escuchar. No podría decir, no tengo idea cuando es el momento justo, pero seguramente ellos le vamos a ciertos lazos que uno, por más que se niegue, va entendiendo que es el momento en que puede dar otro pasito sobre diversidad. Estaría buenísimo o a mí me ha funcionado como profe, recurrir un poco a cosas como históricas, ¿saben? Grecia antigua era una comunidad, un colectivo completamente diverso, que tenía un montón de errores sobre la mujer, por supuesto, y que estaba todo un poco centrado en el hombre, pero que de una u otra manera, dentro de sus normalidades, estaba justamente esa diversidad en cuanto a lo gay, ¿no? Hombre con hombre, me refiero. Entonces yo uso como profe algunos referentes históricos y sobre todo del arte, donde pues no pasa nada. Yo siento, Tati, que también tiene que ver con la reacción. El niño lee mucho, todos hemos escuchado alguna vez la frase, mi hijo es una esponja, absorbe todo, absorbe incluso hasta tu lenguaje corporal como mamá o papá, como profe, y siento que tiene que ver mucho con escuchar y con tu reacción como persona súper partícipe de esa comunicación, de esa conversación que se está teniendo. El niño te va a votar o la niña te va a votar en algún momento te va a lanzar algo, sí, te va a decir algo, y como tú reacciones dependerá de si se puede o no se puede seguir hablando de diversidad, de si él en un futuro juzga esa diversidad o si de ella acepta y abraza su propia diversidad. De cómo tú como referente, no como ejemplo, sino como referente de cómo debería ser, vas a reaccionar. Ahora, hay algunos chiquis como yo que recuerdo muy bien a mis 10 años, 12 años, y esto no lo recuerdo muy bien desde que empiezo a hacer drag, pero antes yo creo que era un recuerdo que yo había bloqueado de mi vida, sentados viendo un show de RuPaul, creo que era un talk show de RuPaul,
y mi hermana, 6 años mayor que yo, se me sienta al lado y me dice, tan feo, ¿no? Vestido de mujer, feo, ¿cierto? Pero ella me lo preguntaba, era una pregunta de estas que sacan verdades con mentiras, como intentando decirme a mí, nunca se vaya a vestir de mujer, ¿sí? Haciéndose la aliada chévere, ¿no? Es decir, su reacción generó en mí, en un chiqui totalmente distinto, a no le gustó, bueno, lo voy a hacer más. Sí, creo que, y esas son las nuevas generaciones. Para mí, como profe, yo he sido profe desde mis 19 años, tengo 40 años ahora, y he sido profe de cole, de bachillerato, de universidades, profesor particular, de academias incluso, y me doy cuenta que justamente las generaciones van cambiando porque definitivamente pues cada generación que está más adelante va dejando algo, cada vez el entendimiento por la diversidad es un poco más amplio, pero siempre hay una no rebeldía, sino una irreverencia, y me refiero a una irreverencia con contenido. Entonces, si a mi papá no le gustó y tomó una decisión, una posición completamente agresiva, yo voy a demostrarle, eso se me convierte en un reto, a mí como chiqui, se me convierte en un reto demostrarle a mi papá que está equivocado y que yo tengo la razón. Eso pasa mucho con el adolescente y es quién es una lucha de poder en la familia en su espacio de estudio, siempre midiendo y midiendo la gasolina. Por eso es tan importante que no coartemos su manera de expresar cualquier idea y si escuchemos, incluso juguemos a veces a ser los hijos de ellos. Ah, sí, y viste a dos amiguitas dándose un beso en el baño, pero ¿sí me entienden? O sea, como más allá de qué voy a llamar ya al profesor, a la rectora, porque ella hay una de dos, o va a entender que eso está muy mal y será una bully en potencia, o dos, ya se identificó como una niña lesbiana, entenderá que está siendo culpable, reprimirá un montón de cosas o se volverá muy violenta, ¿sí? Es ese referente que uno es para ellos, quieran o no, y esa reacción que uno pueda tomar lo que va a marcar un montón la diferencia de un futuro con ellos y con ellas. Juan, estamos hablando un poco de la familia y bueno, digamos que la familia y la cultura masiva son agentes poderosísimos y socializadores del patriarcado, pero la escuela también es súper importante ahí. Entonces, para ti, ¿qué cambio se debe generar en las escuelas para que deje de silenciarse la diversidad? ¿Y qué medidas institucionales debe asumir la educación para que sea incluyente y no homofóbica y diversa, ¿no? Claro, yo siento que lo primero que hay que hacer es, así como el Estado laico, hay que separar la religión, lo religioso de la educación. En este punto, 2020, atravesando por una pandemia, donde el futuro es ahora, ¿sí? Yo nunca me imaginé estar dando clases a través de un computador de teatro, ¿sí? Y ver videos donde hay drones subiéndome el mercado a la ventana, ¿sí? Y no podemos seguir educando nuevas generaciones para que respondan a un futuro con una educación y un modelo instalado en el patriarcado, pero además un modelo educativo que te enseña a separar y a generar una dicotomía entre la cabeza y el cuerpo, ¿sí? Entonces, la educación física y la danza y el teatro y la música es para esto y para algunos, y la matemática es para todo el mundo, sea uno quiera o no quiera, esto es para todo el mundo. Y es un poco eso, es un poco como consejo, no meta más, no incluya más, por favor, a su hijo en una institución educativa donde la presencia religiosa no sea desde el respeto por la diferencia, de culto, de cultura, de etnia, de identidad de género, porque estamos perpetuando un modelo de persona que nos va a costar caro, un modelo de persona que va a seguir eligiendo presidentes inútiles, porque eso se refleja también en eso, o sea, que eduque con fraude o no, haya ganado o esté en este momento en el poder, no es algo nuevo, o sea, esto es un resultado de incluso cuestiones de educación de generaciones más adelante, ¿no? Lo veíamos hace poco en un video de un señor alzándose en un montón de palabras
agresivas contra la alcaldesa de Bogotá, diciéndole pues que él no quería que sus hijos creyeran. Yo no sé si ustedes vieron, pero quiero contarles. Acto seguido, el hijo aparece en una historia de Instagram, o el hijo adolescente aparece en una historia de Instagram maquillado y diciendo: hola, no sufro de masculinidad frágil, para nada, estoy acá con mi mejor amiga, está probando, ella quiere ser beauty blogger, está probando este maquillaje en mí, y un amigo me acaba de mandar el pantallazo de lo que pasó con mi papá y la alcaldesa, tengo vergüenza ajena. Sí, ese es el niño que no identifica con la reacción de su papá y que lo que va a hacer es llevarle completamente la contraria a su papá, pero esos son los niños que necesitamos. Sí, un niño Total. que no crea en, sino que se pregunte por. ¿Sí? Siento que, y el papá, bueno, para responder un poco a tu pregunta, el papá hace un montón de cosas de reclamos a Claudia desde la religión, ¿no? Yo te reconvengo y no sé qué, y mis hijos no quieren esto, porque de verdad la religión lo que ha hecho es violarnos a todos, todas y todes, nos castraron en un montón de cosas. No es, o sea, yo no estoy en contra de que la gente crea lo que quiera creer. Si quieren creer en que venimos de los vegetales, bueno, creámoslo, pero respetemos al otro. Y cuando hablamos de respeto por la diferencia, no nos referimos solamente a lo diverso, a la población LGBTIQ+, sino al pensamiento del otro que no le hace daño al otro. Si una cosa es tu opinión y lo que quieras hacer con esa opinión, y otra cosa es que, ok, no te comparto, te escucho, te respeto, no te comparto, tampoco te quiero hacer un mansplaining diciéndote como lo que tiene que ser según mi versión, pero es eso. Yo siento que los colegios están absolutamente viciados por la religión, y entonces a mí me obligan a hacer la primera comunión, a la confirmación, a rezar un montón de cosas, cuando es, o sea, es una educación para profesores que ya están, que creen definitivamente que por ahí es, y los chiquitos lo que hacen es repetir un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos identifican. Yo me acuerdo que en mi adolescencia incluso intenté buscar en el cristianismo como otra manera de entender un poco lo que me contaban de Dios, y me sentí más identificado porque me enseñaron en esa época no a rezar y sí a orar con mis propias palabras. Entonces oraba y me sentía una chimba, diciendo lo que yo quisiera y no repitiendo modelos que ni yo entendía, ¿no? Como otrora Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de otrora? ¿Qué es eso de términos y terminología que yo no comparto, no hacen parte de mi discurso? Por eso vamos a meme que dice Dios, otra vez yo, porque es cierto, porque es la manera también en que uno se comunica con lo que cree, con Jesús, con el universo, con Ramayá, qué sé yo. Tiene que ver un poco con eso. Es muy costoso. Yo soy muy consciente de que incluir a nuestros hijos, hijas e hijes en un espacio educativo que no tenga que ver con lo religioso es muy costoso, pero también está el homeschooling, que es una medida impresionante que requiere mucho trabajo, y sobre todo entender que nuestro papel como padres y madres de familia en la educación de nuestros hijos no es pasivo, sino completamente activo, porque uno lo que hace es depositar al hijo en el colegio y lavarse las manos, que ellos se encarguen, y a mí que me lo devuelvan para ver si hizo tareas o no, ¿sí? Y no como un acompañante o un acompañamiento de esa educación. Hablemos un poquito sobre la autopercepción, la autopercepción de las niñas y adolescentes. ¿Cómo acompañar esos procesos para que la forma en la que se relacionan con su cuerpo, con su identidad sexual, sea como lo más tranquilo y auténtico posible? Y además, ¿qué recomendaciones o como qué guía podemos tener las familias para que no seamos una gente que obstaculice esos procesos, sino que sea, como has venido diciendo tú, que seamos agentes que acompañan, ¿no? Que acompañen los procesos, pero que no los obstaculicen. Fíjate, Tati, que el arte, Tatiana y María Fernanda, el arte es tan perfecto para eso. Tú te puedes dar cuenta cómo se percibe un niño pidiéndole que se dibujen. Tú te dibujas a ti y el niño y la niña se dibujan a cada quien, y explica un poco qué ve, qué siente, y sobre todo, odio esta palabra, pero la voy a decir, un poco empoderando lo que él pueda y ella puedan sentir sobre sí mismos y sí mismas. Ojo, hay una delgada línea entre llenar a un niño de mentiras o a una niña de mentiras a
acompañarle en ese sentimiento de eres tú y quiérete como estás tú. Una cosa es, eres hermosa, mira este gordito tan hermoso, sí, esa plaquita tan preciosa, y repetírselo tanto al cansancio que uno se lo crea para mal, o que definitivamente yo creo que más allá de halagar es generarle esa base de confianza en sí mismo. Siento que el arte es una herramienta impresionante, pero impresionante, y también hace parte de un privilegio, como lo decía ahorita María Fernanda. Si yo tengo la oportunidad como familia de hacer que mi hijo o mi hija desarrolle algo dentro de lo artístico, les aseguro que va a ser una persona absolutamente empática, pero además dueña de sí misma, pero completamente, ¿sí? Porque se va a percibir desde habilidades distintas, desde, ok, toco el piano, ¿sí? Ok, bailo, no me interesa esto como profesión, pero bailo, soy capaz de, ¿cierto? Y por eso esto de la autopercepción tiene que ver mucho con qué posibilidades tengo yo como ser humano para desarrollar, no todavía dentro de la sociedad, sino conmigo y no quedarme solamente con lo que me permite, lo que me entrega la institución educativa. Por eso traigo a colación ese ejercicio tan bello que es sentarse uno a dibujar con los hijos, con las hijas y pedirle que lo conversemos. ¿Y qué ves ahí? ¿Y por qué la cabeza más grande? ¿Sí? Mi hija está viendo la cabeza más grande, algo está pasando en el colegio, hace cosas de arte, ¿sí? Hace falta algo más que le permita a él o a ella tener un proceso de sensibilidad. Mi hijo, mi hija se percibe como que ser gordo es negativo, que ser muy flaco es completamente fuera de lo normal. Claro, ¿cómo lo acompaño? ¿Cómo le permito? ¿Cómo le lleno de otros referentes? Por suerte ahora tenemos pues la internet que permite también un montón de cosas y mostrarle otro tipo de cosas. Yo le presentaba, mi manera de presentarle la diversidad a mis sobrinos fue con un chico que es beauty blogger, y la primera pregunta de mi sobrina fue, pero si es hombre, ¿por qué se maquilla? ¿Sí? Entonces yo me fui un poco como mira, las mujeres usan pantalón. ¿De dónde viene el pantalón? Sí, porque si es una mujer, el pantalón es una prenda completamente masculina, ¿no te parece? Sí, además se llama los pantalones, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y qué pasa? A ver, leamos esta sombra que tiene tu mamá acá. Dime dónde dice exclusivo para mujeres. Obviamente hay productos, no compren esos productos. como, como que de una te instalen que el maquillaje es para mujer o solamente para un género, un sexo. Pero es un poco desde ahí, desde la conversación, creo yo. Y vuelvo a insistir, desde mi reacción como adulto, como sí, qué feo, imagínate maquillándose. No, siento que es un poco eso, porque nunca sabré, sino hasta cuando él o ella me lo digan, si mi hijo o mi hija hacen parte de una población diversa. Seguramente hay experiencias donde el niño o niña le diga a sus papás, creo que soy trans, a muy temprana edad, pero son casos muy contados y tienen que ver mucho también con su educación desde pequeñitos, ¿no? Como que alguien de 8 años le diga a uno que es trans, no debe ser porque el papá sea una caca, o no debe ser porque la mamá sea religiosa, debe ser porque lo acompañaron y la acompañaron en su proceso de reconocimiento no trans, pero sí que le permitieron ser un poco más libre, que jugara con la pelota si era una niña, que jugara con muñecas si era un niño. Yo creo que también hay un montón de microviolencias y machismos que todos y todas tenemos instalados, como ya va a llorar, ay, tan niña está llorando, ¿sí? Sea un poco más delicada, porque es lo que queremos proyectar. Yo entiendo también que hay muchos papás y muchas mamás que intentan generar una coraza o hacen ese tipo de comentarios para que su hijo o su hija no sufran a un futuro, pero créanme que no va a sufrir en nada si abraza esa diferencia que desde ya está sintiendo. Y yo como papá y mamá, como profe, bueno, lo que pasa es que yo en el ámbito educativo sí echaría una barrida de pensamiento, no de personas, pero sí de pensamiento, como usted que está formando un futuro, el tiempo está avanzando y está avanzando no en modernidad, porque todavía no vemos los transmilenios que vuelen por mi ciudad, sino está avanzando en modernidad de entender al otro desde la diferencia, de que no somos iguales,
de que somos distintos. Esa es la modernidad. Entonces usted, profe, ¿qué hace en un lugar si sigue generando ese tipo de comportamientos y de ideas un poco como tan heteronormadas? Juan, tú estabas hablando un poco del dibujo, ¿cierto? Y la literatura de pronto para nosotras leer con nuestros chiquis, o sea, como de pronto qué libros nos pueden acercar a mostrar esa diversidad. Sí, definitivamente lo primero que tenemos que hacer, mi consejo, mi sugerencia acá de metido, es encontrar una literatura que no establezca al hombre como centro, que permita que la mujer sea protagonista en sus historias y no desde la victimización y revictimización de la mujer, donde el referente sea una mujer un poco dueña de sus decisiones. Yo amo leer con mis chicos y chicas Ibsen, sobre todo una obra de teatro que se llama Eda Gabler o Casa de Muñecas, que justamente habla sobre una mujer que toma decisiones, mujeres que toman decisiones porque no se con de lo que está pasando en la época, es decir, siglo XIX, si no estoy mal, siglo XX, y este tipo, Henrik Ibsen, pone sobre la mesa un montón de temas, no solamente feministas, sino políticos, y seguramente me voy a encontrar con un feedback de mi hijo o mi hija sobre esa literatura, como, mamá, pero esta mujer abandonó el hogar. Sí, amor, sucede, pasa, pero ¿por qué? ¿Y para qué? Yo siento que las cosas empiezan desde el cuestionamiento y desde cambiar las maneras en que nos cuestionamos y les cuestionamos. Siempre nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué le pasó a este personaje esto? Les propongo es cambiarlo al ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto a mí? ¿Para qué le pasó esto a ese personaje? ¿Para qué este personaje abandonó el hogar? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué está buscando? Y en el momento en que él o ella, los niños y las niñas, se encuentren una justificación en el para qué, les será mucho más fácil digerir toda esta información. Juan, por último, además de los libros, ¿qué otras herramientas como que nos sugieres para ejercer una educación desde la diversidad? Yo creo que no hay nada que nos enseñe a ser más diverso, por supuesto la literatura, el arte plástico, pero todo lo que tenga que ver con movimiento me permite a mí entender que como hombre puedo expresar un montón de emociones, que soy valiente siendo mujer, que no tengo que inscribirme en una sola, que puedo jugar. Por eso para mí es tan importante la danza, tan importante el teatro, porque voy a entender, fijo, sí o sí, voy a llegar, yo como hombre voy a llegar a un espacio de estos y va a estar, lamentablemente, digo lamentablemente, pero no debería ser así, y es que estos espacios lo habitan sobre todo chicas en un taller de danza, sobre todo niñas en un taller de teatro. Por eso es que las mujeres nos llevan años mil a los hombres, ¿sí? Por eso es que las mujeres tienen otro tipo de percepción, no solamente porque tengan la posibilidad de dar a luz o tengan un ciclo menstrual, no, es porque las mujeres entienden desde pequeñitas, entienden que son mucho más libres. Desde la construcción, el niño coge una caja de zapatos y para el niño es un tren, la niña coge una caja de zapatos y es un tren, una plancha, la caja mágica donde saca polvos mágicos, es su cofre, es un patín. Tenemos al niño tan dentro de lo básico que no le permitimos explorar un montón de cosas desde la emoción. Por eso me gusta sugerir como rítmico o arrítmico, meta a su hijo o a su hija a un taller de danza, porque se va a encontrar con otra va a salir mejor con otra autoimagen y otra percepción sobre sí que le va a cambiar la vida completamente. Ay, Juan, muchísimas gracias en serio por este espacio, por esta charla. Me encantó, Mafe. Ay, sí, me encantó. Yo tengo un niño, pues que hasta ahora uno lo considera varón, ¿no? No sé. Uh-huh. Pero lo que decías al final me resonaba un montón, porque, por ejemplo, a mí me encanta pensar en el arte para Nicolás, pero yo no había pensado en la danza. Uh-huh. Y creo que va muy en esta estructura machista de las chicas para la danza y los chicos para el fútbol. Entonces me interpeló y me parece muy bonito, porque yo sí creo que hay que validar emociones, que hay que decirles está bien, exprésate, llora. Entonces, muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes, muchas gracias de verdad, gracias por la invitación.
esto que estamos diciendo y construyendo acá, el estrés no es una verdad absoluta, por supuesto tiene que ver mucho con las posibilidades de cada persona que nos está escuchando, pero yo creo que todos tenemos un lápiz y colores en casa, y entre más nuestros niños dibujen, más tengan una experiencia estética, van a ser mucho más libres. Y para este tipo de experiencias que les estoy contando, solo necesitamos recursividad, más que una cuestión monetaria. Hermoso, muchas gracias. Gracias, gracias. Este episodio fue producido por María Fernanda Cardona y Tatiana Duque y editado por Federico Serna. Síganos en nuestras redes sociales como La Mala Mamá Podcast y La Insumisa.